Entonces, me gustaría seguir con el tema que estábamos hablando la semana pasada, que es un poco de números sobre el homeschooling, estadísticas. Y la próxima estadística de la que me gustaría hablar es la estadística de las razones por las cuales las familias hacen homeschooling. Y aquí ustedes ven que por lo menos en Estados Unidos, una de la problemática más grande y motivo más grande por qué las familias hacen homeschooling es la preocupación sobre el medio ambiente de las escuelas. La preocupación se refiere a muchas diversas actividades. Puede ser a lo mejor los estudiantes se portan mal, los profesores incluso a veces pueden hablar palabras sucias, etcétera. Entonces es muy importante que saber que la mayor parte de las personas que hacen homeschooling aquí en Estados Unidos, por ejemplo, el 80% de estas familias tienen una preocupación grande, significativa sobre el medio ambiente en las escuelas. Ustedes van a ver que el 61% tiene una insatisfacción con la instrucción académica. Y esta insatisfacción significa que los padres creen que los niños no están aprendiendo o están aprendiendo para pasar la prueba y no retienen la información ni pueden seguir profundizando en temas académicos. El 67% de las familias también eligen hacer homeschooling en Estados Unidos por un deseo de proveer instrucción moral. Por ejemplo, quieren inculcarle valores como la integridad emocional, el compañerismo honesto, o sea, sin recibir premios de por medio, que hay familias que les gustaría que sus hijos aprendieran valores de trabajo social y voluntarios, ética, valores humanistas y en mi caso personal también el desarrollo de la creatividad. También vamos a ver que el 51% de las familias que hacen homeschooling lo hacen para poder proveer una instrucción religiosa. O sea, significa que los padres quieren que sus hijos aprendan una instrucción religiosa de alguna fe. Por ejemplo, si eres cristiano o católico o protestante, quieren que sus hijos tengan una base en lo que es esa instrucción. No solo moral, pero también incluso académica. El 39% de las familias también tienen un deseo de proveer un approach no tradicional. O sea, tal vez crees que el sistema educativo, la sociedad tradicional en general, tiene problemas sistémicos y quieres cambiarlos a fondo, comenzando con tu familia. Entonces, una de las cosas que se utilizan para hacer esos cambios sistémicos es haciendo homeschooling o haciendo educación en el hogar para que los niños no necesariamente participen y crezcan en un ambiente, en este ambiente tradicional de la escuela donde hay a lo mejor muchos niños en una clase, no tienen educación personalizada, a lo mejor hay bullying en las escuelas, etc. Otro motivo por que los padres hacen educación en el hogar, 14% de las familias en Estados Unidos es porque el niño tiene una condición física y mental donde la escuela no les funciona, porque necesitan más atención individual. Por ejemplo, si tu hijo tiene síndrome de Down o tu hija tiene autismo o alguna condición, incluso alguna pequeña malformación física, y los niños ya son molestados y les hacen bullying en las escuelas, entonces eso cuando un niño está siendo molestado o bullied, o lo molestan porque a lo mejor tiene un ojito más grande, un ojito más chico, lo que termina pasando es que el niño se siente mal y no puede estudiar en esas condiciones, no lo dejan estudiar.
A lo mejor los compañeros lo molestan y eso, el niño se siente mal y los padres lo sacan de las escuelas para darle la atención que ellos merecen. Hay otras necesidades especiales. El 20% de las familias también deciden hacer educación en el hogar en Estados Unidos porque los niños tienen otras necesidades especiales. Tal vez incluso tu hijo puede ser súper creativo o aprende muy rápido y se aburre profundamente en la escuela porque tiene que esperar a sus compañeros que entiendan el material y se comienza a portar mal. Se aburre, se pone a hacer otras cosas. O tal vez el niño necesita aprender o aprende mejor de manera visual, o aprende mejor haciendo las cosas, o aprende mejor a través de la música, o la escuela no le provee, no es capaz de proveer esos formatos porque las escuelas tienen formatos bastante rígidos en ese sentido. Entonces, todos los niños son diferentes, tienen diferentes inteligencias, algunos aprenden de diferente manera y a diferentes velocidades. Entonces, a lo mejor el niño tiene otras necesidades especiales. El 4% de las familias que hacen homeschooling tienen niños que tienen enfermedades temporales y las familias sacan de las escuelas a esos niños y le hacen homeschooling. Van a ver que es el porcentaje más pequeño donde los niños usualmente van a las escuelas y nuevamente el 4% de los padres que tienen niños que tienen enfermedades temporales los sacan de las escuelas, a veces de manera temporal. Y entonces el 22% también tiene otras razones, que no necesariamente es ninguna de las anteriores o no es una cosa específica, sino que una combinación de razones. O las familias que viajan mucho, por ejemplo, están aquí en este grupo. Y bueno, hoy en día tenemos estas otras razones. Lo más probable es que este número cambie con la pandemia, que estamos más o menos obligados a hacer todos homeschooling. Nos damos cuenta que la mayoría de las familias, el 80%, creen que el medio ambiente de la escuela es una de las razones más importantes por la que los niños están educándose en casa. Y esto es algo que se repite en la mayor parte de las familias. O sea, tú puedes hacer por otros motivos la educación en el hogar, pero esto lo consideras algo importante. Seguimos con los gráficos. Aquí hay un gráfico sobre el grupo étnico, la etnicidad o el grupo étnico de los niños que hacen homeschooling. Entonces, te vas a dar cuenta aquí que el porcentaje de los niños, el porcentaje total de los niños que existen en Estados Unidos que vienen de familias blancas, por ejemplo, el 3.8% hacen homeschooling. El 1.9% de los niños afroamericanos de todos los niños de Estados Unidos hacen homeschooling. El 3.5% de todos los hispanos que viven en Estados Unidos, de todos los niños que van al colegio en Estados Unidos, hacen homeschooling. El 1.5% de los asiáticos y el 2.4% de otras razas o grupos étnicos. Entonces, esto es bien interesante porque significa que el 3.5% de los latinos que viven en Estados Unidos, 3.5 de cada 100 latinos en Estados Unidos son homeschoolers. Eso significa que un aproximado de 30 de cada 1000, 300 de cada 10,000, 3,000 latinos de cada 100,000 hacen homeschooling. 30,000 latinos de cada millón de latinos que hay aquí en Estados Unidos. O sea, si la población de Estados Unidos tiene un aproximado de 400 millones y el 20% de la población es latina, significa que aproximadamente el 80 millones de esa población es latina.
Y de esos 80 millones, un cuarto de millón de personas, de familias, hacen homeschooling. Entonces, estos son números significativos. Significa que son muy importantes y están viendo aquí en este gráfico que las familias hispanas son una de las que más hacen homeschooling aquí en Estados Unidos. Y en muchos, como había yo ya mencionado, o no sé si lo mencioné, pero lo menciono ahora, el homeschooling en Estados Unidos es legal y las legalidades específicas dependen del estado. Vamos a hablar de las legalidades específicas sobre los países para que tengamos un poquito de conocimiento de qué pasa, qué significan las legalidades, dónde es legal, dónde es ilegal. Aquí vemos un mapa donde vamos a darnos cuenta que los países que están en verdes, el homeschooling es legal. Y ahí ustedes van a ver casi todo Norteamérica, varios países de Sudamérica, van a ver Rusia, el homeschooling es legal, aunque aquí hay un poquito no se sabe porque las leyes cambian muy rápido y también yo he sabido sobre varios lugares en Rusia donde no es legal el homeschooling, entonces aquí tenemos que tener un poco cuidado de este tipo de mapa y estar continuamente revisando si han cambiado las leyes, porque las leyes pueden cambiar literalmente de un año a otro. Vemos que en Australia es legal, etc. El homeschooling es legal con ciertas restricciones en los países que están amarillo. Y ahí ustedes van a ver China, por ejemplo. El homeschooling es legal, pero tiene restricciones. Ustedes van a ver ahí Corea al lado de una puntita de China, van a ver que está rojo arriba, esa es Corea del Norte, donde van a ver que el homeschooling es ilegal. También van a ver en Centroamérica que en Cuba el homeschooling es ilegal. Y en otros países, en Brasil, por ejemplo, que tengo ahí, el homeschooling es ilegal. Aunque también yo conozco que hay personas que hacen homeschooling en Brasil. Entonces aquí tenemos que tener de seguro que este es un mapa que esté activo dependiendo del año. No sé si este es un mapa del 2020, que estoy segura que no, porque algunas de las legalidades ya han cambiado en algunos países. Lo más importante es que si quieres saber el estatus legal de algún país que hace homeschooling, necesitas ir y preguntar personalmente en los ministerios de educación usualmente. Entonces, en el mundo, ¿qué pasa? En muchos países el homeschooling es legal, incluyendo Sudáfrica, Canadá, Colombia, México, Perú, Surinam, India, Indonesia, Filipinas, etc. En Massachusetts, donde yo hago homeschooling, es legal y de hecho todo el movimiento de homeschooling comenzó aquí, en Massachusetts. Y bueno, es importante saber que nuevamente, vuelvo y repito, las legalidades del homeschooling, de la educación en el hogar, dependen de los países. En países grandes como Estados Unidos, por ejemplo, dependen de los estados. Es legal el homeschooling, pero el estado es el que regula como ellos quieran el homeschooling. Entonces, por ejemplo, un estado puede tener una legalidad muy abierta, significa que te dejan hacer lo que tú quieras y no tienes que hacer pruebas ni nada de eso. Otras pueden ser muy cerradas, significa que tienes que eh, tener currículums, tienes que seguir algunos currículums o tienes que mandar y hacer pruebas a los niños, etcétera. Y otras son de otro tipo, como por ejemplo en la mitad de esos dos. Por ejemplo, en Massachusetts, aquí tú puedes elegir. Por ejemplo, yo tengo que dejarle saber a las autoridades que estoy haciendo homeschooling, que mis hijos no van al colegio. Pero cuando llega el tiempo de reportar lo que mis hijos están haciendo, yo entonces tengo que mandarle a mi ciudad, que es la ciudad de Quincy, donde estoy haciendo el homeschooling, donde estoy registrada como homeschooler, tengo que mandarle alguna forma de
alguna forma que les pruebe a ellos que yo estoy haciendo homeschooling y no otra cosa. Entonces, lo que ellos dicen es, bueno, tú decides si quieres, puedes hacerle pruebas a los niños y nos mandas las pruebas y nosotros las vamos a ver, las respuestas a las pruebas o las notas que se sacaron en las pruebas. O puedes elegir también demostrar de alguna u otra manera que tú estás haciendo homeschooling. Entonces, en ese sentido, yo decidí demostrar en- de otra manera y no haciéndole las pruebas a los niños porque no quería nuevamente, quería esa libertad de no estar pensando en las pruebas. Ese es uno de los motivos porque quisimos hacer homeschooling también para no estar con los niños en constante prueba de esto, prueba de lo otro. Entonces yo decidí hacer una carpeta electrónica que la mando por email y ellos la revisan. En esa carpeta electrónica puedo tener las actividades desde fotos de algún paseo que fuimos hasta alguna clase, el sílabus o el programa de alguna clase que mis hijas participaron o que mis hijos participaron, tal vez una clase en un after school program o una clase, algún tutor a lo mejor que ellos hayan elegido tener, porque a lo mejor a una de mis hijas les gusta el chino. Entonces, ella estudia chino desde que tiene como 7 años y ha tenido muchos tutores de chino y nosotros vivimos en una comunidad que tiene muchos asiáticos, entonces siempre hemos estado muy cercanos a la comunidad china y a ella le gusta el mandarín, por ejemplo, y ha estudiado mandarín porque es bonito y porque lo encuentra interesante, lo practica con los niños que están en el barrio, que a lo mejor estudian kung fu con ella, y como le interesa el chino, y si tiene un tutor de chino, entonces yo le digo al tutor, mira, si me puedes dar por favor un pequeño escrito de lo que van a hacer este semestre, te lo agradecería porque se lo voy a dar a las autoridades para que ellos sepan. Y, y a lo mejor puedo poner el website del tutor o del profesor o de la escuelita de chino que haya ido. Ella ha ido a muchas diferentes escuelitas de chino, desde pintura china, cómo aprender a usar el pincel chino, hasta el lenguaje chino, cómo hablarlo. Entonces, cada vez que ella va a una de estas clases o algún de estos tutores, yo agarro esa información y la pongo en esta carpeta. Y ahí entonces yo demuestro que mi hija se está educando. A lo mejor no se está educando en otros temas, pero sí se está educando mucho en un tema muy importante que es un otro idioma, un tercer idioma que ella puede hablar. Entonces, esto es muy importante. Nuevamente, si usted es de cualquier país del mundo, usted primero tiene que chequear las leyes del país. Esto es fundamental antes de hacer el homeschooling, porque si no sabe las leyes del país, usted puede poner en peligro sin querer a su familia y puede poner en peligro a su familia haciendo el homeschooling y después que alguna de las autoridades la acose por negligencia. Pueden decir, no, usted está educando a sus hijos en el hogar y realmente mucha gente no sabe lo que significa eso. Entonces ellos, la mayoría de la gente dice, bueno, no está educando a los niños. Entonces significa que si están en la casa todo el día, algo malo está pasando y te pueden llevar incluso a la corte, incluso a quitar a los niños. Entonces es muy importante que estemos muy conscientes de que la ley en cada país es diferente y también puede ser cambiada de un año para otro. En Chile se estima que existen miles de familias que optan por la educación en casa, a pesar de que son muy pocas comparadas con las familias europeas o de Estados Unidos. Se piensa que las cifras seguirán creciendo considerablemente con el pasar de los años. Aunque este sistema de educación no esté acreditado en Chile, debido a que el Ministerio de Educación acredita infraestructura, existe la opción de rendir exámenes válidos de estudio. Esto lo dice el decreto extento
número 2.272 del 2007. A este examen pueden presentarse los menores de edad si cumplen con el requisito de no estar matriculado en ningún establecimiento escolar público o subvencionado en el año que se hace la solicitud de hacer el homeschooling. En el Perú, por ejemplo, otro país de Sudamérica, al igual que en Argentina, no se tienen estadísticas exactas sobre las familias que practican el homeschooling. Sí existen muchos blogs, webs, páginas sociales por familias, abiertas por familias que tratan de unir fuerza para que sea escuchada su voz, pero en el marco legal nada se menciona, y en la ley en general de educación tilda al homeschooling de ilegal. Al contrario, también encontramos leyes que ayudan a convalidar estudios y lograr la certificación de aquellos niños que son educados en casa. En Lima, algunas familias ya se están organizando y tienen grupos de apoyo para familias homeschoolers, mientras que en el norte y en el sur del país existen ya familias que estén ejecutándolo. Entonces acá tenemos nuevamente, una vez que estudiamos las leyes de los países, nosotros podemos hacer el homeschooling dependiendo de la ley del país para poder entonces hacerlo de manera legal. Y hay diferentes maneras de hacerlo de manera legal. Por ejemplo, si es ilegal hacer hacer unschooling, que muchas veces eso pasa, a lo mejor puedes tener a tus hijos en una escuela online y esa escuela online te da una certificación. Entonces, por lo tanto, tú no dices estoy haciendo homeschooling o estoy educando a mis hijos en el hogar, pero mis hijos están estudiando, están siendo educados en una escuela online, y esa es una de las protecciones importantes que muchas familias en Latinoamérica obtienen para hacer el homeschooling de manera ilegal cuando no están claras las leyes del homeschooling y cuando a veces el homeschooling es ilegal. En Perú existe un grupo que se llama Servicios de Asesoría Educativa, una vía para el trabajo de acompañamiento pedagógico en casa, donde las personas que quieren hacer homeschooling pueden encontrar más información. También esto yo lo puse en el website para todas las personas que quieran darle seguimiento dependiendo del país. Homeschooling en Colombia es legal según el artículo 68 de la Constitución colombiana. Ahora, esto nuevamente, las leyes son complicadas, tenemos que estudiarlas. Según el Ministerio de Educación, en Colombia no existe alguna normativa que haga referencia a la educación del tipo homeschooling. Sin embargo, el artículo 27 de la Constitución Política de Colombia dice que el Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, mientras que el artículo 67 lo que hace en realidad es te recuerda la obligación de las familias con la educación. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura, dice la Constitución de Colombia. A esto se le suma el artículo 68 que ampara la educación en casa. La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica. Los padres de familia tendrán derecho a escoger el tipo de educación para sus hijos menores, dice la política colombiana. Aunque el homeschool no está regulado en Colombia, que eso es diferente, tenemos que hacer la diferencia entre cuando es legal, la legalidad del homeschooling, y la regulación del homeschooling, que son dos cosas diferentes. Entonces, aunque el homeschool no está regulado en Colombia, el Ministerio de Educación recuerda que exige un fuerte compromiso de responsabilidad de la familia en la educación de las niñas y niños adolescentes. En Bolivia, por ejemplo, la educación y no el homeschooling es la principal opción educativa y es obligatoria desde los 6 a los 17 años. Para educar en el hogar en Bolivia hay que saber que según las leyes bolivianas, los padres tienen derecho a elegir la educación de sus hijos. Entonces,
Las leyes que es útil de conocer si desea hacer homeschooling en Bolivia son la ley de la Constitución boliviana, artículo 88, que señala que los padres tienen derecho a escoger la educación que consideren más apropiada para sus hijos. Y la nueva ley de la educación boliviana del 2006, que puntualiza la educación escolar obligatoria. Entonces, nuevamente, no es tan fácil, como lo estoy diciendo, llegar y hacer homeschooling sin saber qué está pasando con la ley del país donde tú estás haciendo homeschooling. Es muy importante que tengamos un amparo y tengamos una protección legal para hacer homeschooling. Han habido casos en muchos lugares de Latinoamérica y bueno, también en Estados Unidos, en muchos lugares del mundo también, donde se llevan a los niños porque las familias hacen homeschooling. Las autoridades se llevan a los niños, las autoridades de educación. Y eso hay que tener mucho cuidado porque ese es un evento muy traumático para las familias. Así que mi recomendación es que todos revisen bien las leyes de homeschooling de sus países para que no pasen ningún tipo de represalia. Ok, ¿qué pasa en Panamá con la educación en el hogar? Y este es un buen ejemplo porque nuevamente en Panamá no es legal ni ilegal, aunque hay algunas personas que dicen que es legal y otras que dicen que no es ilegal y otras que dicen que es legal. Por lo tanto, no existe una ley que lo permita, pero tampoco existe una ley que lo prohíba. Existen diversos grupos familiares que educan a sus hijos en el hogar en Panamá, familias panameñas y extranjeras que deciden tomar cursos de inglés en academias que certifican la educación online, ya sea en Estados Unidos o en otros países. Y así se protegen las familias de Panamá que quieren educar a sus hijos en el hogar. También hay muchas familias de Estados Unidos, expats, que se llaman, que están registradas en Estados Unidos como homeschoolers, pero educan en el hogar a sus hijos en Panamá. Bueno, yo soy una de esas familias, no soy expat porque mi esposo es panameño y mis hijos son panameños y bueno, yo estoy a punto de ser panameña, pero cuando pasamos mucho tiempo en Panamá, yo les hago homeschooling en Panamá, obviamente, y Panamá tiene muchísimos recursos y espacios maravillosos para hacer homeschooling desde el Smithsonian, que está por más de 100 años ya en Panamá, hasta, no sé, el nuevo Museo de la Biodiversidad, que es maravilloso y también tiene actividades para niños y solamente ir es muy bonito. Pero digamos que no tenemos acceso a nada de eso. Les cuento que Panamá es uno de los países más bonitos del mundo. Las playas, solamente ir a caminar a una playa es algo educativo. Solamente ir a ver, por ejemplo, las tortugas o incluso solo recorrer Panamá. Tienes muchísimas cosas para ver. En Panamá se realizan 2 conferencias anuales sobre la educación en el hogar en agosto y enero de cada año. Esas se van a seguir haciendo. Tal vez lo más probable con lo de la pandemia es que este agosto la conferencia de educación en el hogar se haga a través del internet. Y bueno, esperamos que no, que la podamos hacer en vivo e en directo. Pero si no, entonces la vamos a hacer por internet. En estas conferencias ya se han identificado a más de 200 familias que educan en el hogar a sus hijos en Panamá. Y esto es muy importante porque en Panamá todavía no está muy abierto a lo del homeschooling. Entonces muchas familias tienen que tener cuidado y muchas familias deciden también no decir que están haciendo homeschooling. Pero nuevamente, si las familias están haciendo escolarización a través del internet, no pueden ser necesariamente acosadas por nadie, ni por vecinos, ni amigos, ni por las autoridades que consideren que ellos están siendo negligentes con sus hijos. De hecho, en el 2019 se registraron 3 casos de amenaza de alguna autoridad local hacia familias de homeschoolers de Panamá. Para proteger a su familia se recomienda que sus hijos estudien en una escuela online aprobada por el Meduca. Una amenaza se puede transformar en una acción y como usualmente ocurre es que una persona cercana a usted, un vecino, un conocido,
Incluso, ¿sabes? A veces un familiar cercano o lejano le molesta que usted no mande a los niños al colegio y lo reporta a las autoridades por abuso a menor o negligencia. La mayoría de los reportes son falsos e infundados, pero es usual que la persona que quiere demandar a la familia encuentre a otra persona en el gobierno que esté incluso más cerrada a la idea del homeschooling. Entonces hay que tener mucho cuidado y protegerse de la ley. Cuando hay amenazas de autoridades que no saben lo que es el homeschooling ni cómo funciona, la educación en el hogar es recomendable que usted sepa la legalidad de su país. Escuelas aprobadas por el MEDUCA, Amador Academy, El Maestro en Casa, que son de hecho academias online que son panameñas, creadas allá. El Maestro en Casa es un proyecto panameño. Hay otras escuelas online con tutores y profesores como West River Academy, The Keystone School, Sunlight, Lighthouse Christian Academy, Abeca, etcétera, que ya han sido aprobados por el MEDUCA. Y esto es muy importante, que las familias que hacen homeschooling se reúnan y conversen, porque una vez que se aprueba una escuela online, por ejemplo, las otras familias pueden utilizar también esa escuela y ya entonces se empieza a abrir y se empiezan a aceptar algunas escuelas online que pueden proteger a tu familia de la ley. Ok, pan de idea número 2. Pan de idea ya sabemos que es una idea para poder realizar durante la pandemia. Y la pan de idea es una cajita de autocuidado. ¿Qué es una cajita de autocuidado? Esta cajita es una cajita literalmente, pero también puede ser cualquier contenedor de cualquier material que puede ser diferente para cada niño, para cada niña. Muchas estrategias exitosas de autocuidado involucran un componente sensorial. Significa que involucran alguno de los sentidos, el tacto, el gusto, el olfato, la vista, el movimiento vestibular, la presión reconfortante, propioceptivo, etc. Una idea, por ejemplo, de una cajita de autocuidado para un niño puede ser que en una cajita la mamá o el papá le ponga un peluche o un objeto que la niña le guste y lo quiera. Una almohada, una frazada, un pedazo de tela, un chocolate caliente, o sea, un sobrecito con chocolate caliente, un álbum de fotos, un CD con música favorita, un aceite de lavanda o de eucalipto, una burbujita, una de esas burbujas para soplar que ayudan a controlar la respiración, un libro de mandalas, por ejemplo, para colorear, un chicle de menta, un dulce de jengibre. La cajita puede ser algo tan simple como una cajita de zapatos o un contenedor que usted pueda decorar, que el niño pueda pintarlo, que pueda usar como si fuera casi como una cajita de primeros auxilios. Cuando los niños se sienten mal, ansiosos, abrumados, cuando hay un conflicto que resolver, usted va y saca su cajita, que es como la cajita de autocuidado. Esta cajita se puede ampliar a una cajita de actividades e incluso utilizar en varios espacios de la casa, tener diferentes cajitas. Especialmente si usted tiene un espacio pequeño donde el niño no puede moverse mucho, usted puede poner una cajita en cada rincón de la casa. Por ejemplo, una cajita con Legos, en una esquina del living. En este espacio puede poner una alfombra o una frazada en el piso o una mesita como para delimitar el espacio. En otra esquina puede haber una cajita con lápices de colores. En otro espacio puede haber una cajita con pinturas, otra con masillas, otra cajita con libros, etc. Si no tienes recursos para comprar muchos juegos o si vives en lugares más rurales donde no tienes acceso a bibliotecas, por ejemplo, o a librerías o a lugares para comprar, a lo mejor quieres hacer una cajita conectando a los niños con la naturaleza. Puedes poner objetos como piedras, una cajita con piedritas que los niños pueden pintar.
una cajita con conchitas en otro lado, una cajita con diferentes hojas de árboles para hacer un libro, una cajita con insectos o abejas que hayas encontrado muertas por ahí, las agarras y haces como un pequeño mostrario de los insectos. Entonces, este concepto de la cajita autocuidado, disculpe que tengo la garganta media mala hoy, es importante porque esta cajita también puede ayudarle a los padres. Por ejemplo, yo tengo mi propia cajita autocuidado en mi recámara y tengo otra cajita autocuidado en mi oficina. Entonces, en estas dos cajitas tengo aceite de diferente tipo, lavanda, menta, eucalipto. Dependiendo de cómo me siento, los utilizo para relajarme, para bajar mi ansiedad o incluso subir o mantener mi nivel de concentración. En esta cajita también tengo algunos chocolates o otras cosas como crema de manos con olores ricos. O sea, puede ser cualquiera de estas cajitas. Y esto nos va a ayudar a nosotros como adultos también cuando necesitemos, especialmente en momentos de pandemia, cuando estamos todos juntos en la casa y necesitamos un espacio para tener algo que nos guste, que disfrutemos, que nos baje la ansiedad. Entonces, esto a mí, por ejemplo, mis cajitas me mantienen feliz, especialmente cuando estoy muy estresada. Y estas cajitas yo las ocupo menos cuando no tengo tanta ansiedad. Cuando tengo ansiedad y estoy estresada, ando con mi cajita. Hasta una vez desarrollé una cajita que más que una cajita era una bolsita de autocuidado que yo me llevaba a todas mis reuniones que eran muy estresantes, las llevaba y esta tenía varios tés de diferentes estilos, un té verde, un té de lavanda, un té de menta tal vez, y tenía también otras cosas como aceites y a veces un libro favorito. Entonces entre reuniones sacaba algunas de estas cosas, incluso a veces las sacaba en el medio de las reuniones, la gente me miraba así, pero bueno, son cosas que nos mantienen también la concentración y nos mantienen el nivel de ansiedad y de estrés bastante controlado. Y a los niños les sirve mucho, pero a los grandes también. ¿Cuáles son los beneficios del homeschooling? Vamos a conversar de esto un poco. Existen muchos beneficios del homeschooling. La educación gira en torno al hogar, a la familia y no a la escuela. Ese es uno de los beneficios más grandes del homeschooling. Significa que las tareas no tienen prioridad sobre el espacio familiar. O sea, significa que el espacio familiar es el que decide cuándo se hacen las tareas y cuánto tiempo esas tareas van a tomar y incluso qué tareas van a pasar. Entonces, la educación en el hogar permite que las familias trabajen en grupo, o sea, en un grupo donde se va a decidir cómo el niño va a aprender, incluso a qué hora. Las familias también deciden cuánto los niños van a estar educándose en el hogar, a pesar de que familias como la mía, por ejemplo, consideran, y muchos de las familias unschoolers que se llaman, o desescolarizados, consideran que la educación pasa 24 horas al día, porque de todo se puede aprender. Entonces, en el hogar se toman decisiones para satisfacer las necesidades del niño y las vivencias familiares. No necesariamente lo que diga la escuela, una institución o el sistema. Entonces, si el niño necesita más atención en una cosa, se le da más atención. Si el niño necesita menos atención y puede ser más independiente en otra cosa, se le da la independencia. Otro beneficio del homeschooling, que es muy importante, es que la educación en el hogar provee un lugar seguro para aprender. En muchas de las escuelas los estudiantes están expuestos a asaltos físicos y verbales, a veces abuso de droga, a veces conductas sexuales inapropiadas, a veces otras conductas inapropiadas, incluso bullying que es una de las grandes conductas donde se molestan los niños, te molestan porque eres muy alto, te molestan porque eres muy bajo, te molestan porque eres muy gordo, te molestan porque eres muy flaco, te molestan porque eres muy blanco, te molestan porque eres muy negro. O sea, finalmente cualquier cosa
terminan, te pueden molestar los estudiantes. Y eso es algo que en el último tiempo ha tomado mucha importancia y lo están hablando muchos en las escuelas. Pero hay muchos padres que prefieren que su hijo tenga un lugar seguro para aprender y punto, sin tener que pasar por estos abusos físicos y psicológicos. Entonces, cuando están los niños en un ambiente familiar emocionalmente saludable, es importante destacar que este lugar debe ser seguro para el niño y el niño es el que se tiene que sentir seguro, no los padres. O sea, tú te puedes sentir seguro en tu casa pensando que estás haciendo muy bien el homeschooling, pero a lo mejor tu hijo no se siente seguro. Entonces, esto es un tema importante que hay que pensar. Tu hijo se tiene que sentir seguro y bien aprendiendo en casa, no necesariamente los padres, ni tú ni otro hijo. Todos los hijos se tienen que sentir bien en la casa aprendiendo. Hay muchas veces en que a lo mejor los círculos familiares emocionalmente no están saludables. Por ejemplo, a lo mejor hay un papá que grita mucho o hay un papá o una mamá que incluso agrede físicamente y esto está mal. Cuando usted sienta y se vea gritándole a los niños continuamente o incluso pegándoles a los niños, este no es un lugar seguro para hacer homeschooling. Y el niño no se va a sentir seguro si hay una persona que esté agrediéndolos. Entonces es muy importante que todo esto estamos hablando cuando existe un lugar familiar emocionalmente saludable. Y saludable significa que el niño se siente seguro y está bien en su casa, teniendo un desarrollo primero importante porque sus padres lo quieren y lo entienden. Los niños educados en el hogar obtienen una educación personalizada. Este es otro de los beneficios del homeschooling. En el hogar los padres ven las debilidades y fortalezas de los niños y pueden proveer una educación que se ajuste a los intereses y a los estilos de aprendizaje del niño. Los niños educados en el hogar aman el aprendizaje porque aprenden que es bonito aprender. Les gusta el proceso. Ellos no necesariamente memorizan todo en el homeschooling, sino que lo aplican a su vida a lo mejor. O están aprendiendo cosas de manera que a los niños no solo les guste, pero les acomode también. Entonces la educación no es que estamos forzándola, sino que se está dando de manera natural y progresiva. Todo esto es en base a que los niños, inclusive, y acá quiero decir este punto, que es una de las cosas que he observado en el homeschooling por los últimos 16 años, todos los niños, incluso los niños que tienen características especiales, aprenden y les gusta el aprendizaje. Bueno, los horarios son flexibles, obviamente, en el homeschooling. Los temas son flexibles, los espacios son flexibles. Y esto es muy importante porque los niños necesitan todas estas cosas. Necesitan horarios flexibles, temas flexibles, espacios flexibles para poder aprender. Seguimos. Este tema me gusta, los mitos del homeschooling. Una de las cosas que me gustaría hablar, y bueno, una de las metas de este curso es que queremos desmistificar el homeschooling, que la gente no le tenga miedo al homeschooling, que no hay nada malo de hacer homeschooling, al contrario, pueden salir muchas cosas bellas de hacer el homeschooling. Entonces, un poquito para desmistificar lo que es el homeschooling, me gustaría hablar de algunos de los mitos del homeschooling. La educación en el hogar es solo para familias religiosas. Esto no es verdad, la educación en el hogar es para todos, es para todas las familias. La encuesta nacional
de la educación en el hogar en Estados Unidos, que se lleva a cabo cada 4 años por el Centro Nacional de Estadística de la Educación del Departamento de Educación de Estados Unidos, dice que la razón más alta por la que los padres eligen la educación en el hogar es el ambiente negativo de las escuelas públicas de sus hijos. Esto ya la vimos en el gráfico anteriormente. Y el deseo de la educación religiosa no es la principal, a pesar de que sí, aproximadamente, como vimos en el gráfico también, la mitad de las familias homeschoolers lo hacen para mantener sus valores religiosos en marcha y pasarlo de generación en generación. Pero también así hay muchas familias que prefieren un currículum secular de educación en el hogar y prefieren integrar sus valores personales en las lecciones cuando sea apropiado. Otro de los grandes mitos, los homeschoolers son todos superdotados o naturalmente inteligentes. Ese es otro mito. Hay muchos homeschoolers, de hecho la mayoría de los homeschoolers tienen un alto rendimiento académico en comparación con las escuelas públicas. Sin embargo, muchos padres educan en el hogar porque sus hijos necesitan más atención personalizada, y cuando tienes un niño estudiando de manera personalizada cualquier materia, el niño aprende mejor porque tiene toda la atención para él. Todas sus preguntas se responden. Toda la atención del profesor está dedicada a ese niño. Entonces, los niños avanzan más rápido. Cabe destacar en este punto que hay niños que están en las escuelas, están muy bien dotados, son muy inteligentes, aprenden muy rápido y se aburren porque en la escuela va al paso de lo que decía el profesor, no al paso del niño. Entonces, no es verdad que todos los homeschoolers son superdotados o naturalmente inteligentes. Todos los niños tienen una inteligencia para aprender muchas cosas, todo lo que quieran aprender, mucho potencial, y todos son naturalmente inteligentes. No es que los homeschoolers lo sean porque hacen homeschooling. Otra de las grandes falacias sobre la educación en el hogar es que los niños educados en el hogar no van a la universidad. Los niños educados en el hogar sí van a la universidad. Que no llegan a la universidad es un mito. Hay homeschoolers que deciden no ir a la universidad, pero porque ellos lo decidieron, y no son la mayoría de los homeschoolers. Hay personas que sí, chicos que son homeschoolers que sí van a la universidad, la mayoría. Y de hecho, ya se ha hecho la investigación y se ha encontrado que los homeschoolers tienen más probabilidades de quedarse y graduarse de la universidad que los estudiantes que no han sido homeschoolers. Y esto es porque los estudiantes homeschoolers realmente van a la universidad porque deciden y quieren estudiar lo que están estudiando, y por eso son tan buenos estudiantes muchas veces, porque no son necesariamente obligados a ir a la universidad ni obligados a aprender. Muchos van a la universidad porque les gusta alguna materia. Y en especial, yo lo he visto con mis hijas, cuando tú haces homeschooling, cuando van a la universidad los niños, es súper entretenido porque es la primera vez que van a una institución. Y bueno, también hay muchas cosas que no les gustan, que son muy rígidas, como por ejemplo que a lo mejor la escuela le elija su clase los primeros años en vez de ellos elegir las clases. Los homeschoolers solo juegan videojuegos todo el día. Este es otro mito bien cómico. Los padres que hay padres que dicen, no, yo no quiero que mis hijos hagan homeschooling porque van a jugar videojuegos todo el día. Bueno, si el niño no tiene otra cosa que hacer que jugar videojuego todo el día, va a jugar videojuego todo el día. Pero si el niño tiene un horario que lo va a sacar de los videojuegos, no va a estar jugando videojuegos porque tiene un horario entretenido. A lo mejor tiene una clasecita por aquí, a lo mejor van a salir a algún otro lugar a aprender, a lo mejor tiene una tutora, o a lo mejor tú misma
papá o mamá le van a enseñar algo, a lo mejor incluso lo van a llevar hasta el trabajo, a lo mejor incluso el niño te va a ayudar a ordenar la oficina, tu oficina, o a lo mejor el niño, o sea, si hay, a lo que me refiero es si hay un horario específico o incluso abierto de cosas en la que el niño se va a entretener. No tiene por qué jugar videojuego todo el día. En mi caso, pueden ver una película si quieren o incluso jugar un videojuego. Pero como no están acostumbrados a jugar mucho videojuego, en realidad no juegan mucho videojuego y prefieren ver una película. Pero cuando juegan y lo dejan después de un ratito. Ahora mi hijo de 9 años es el que más tiempo ha pasado en las pantallas porque me costó mucho más, ya teniendo hijas más grandes, poder prohibirle la pantalla cuando sus dos hermanas a lo mejor ya tenían pantalla. Entonces mi hijo más chico tiene prohibido jugar videojuegos, pero, pero no tiene la prohibición de crear videojuegos. Por lo tanto, él sí juega sus propios videojuegos. Él crea videojuegos y trabaja en la computadora con programas específicos, que muchos de ellos son gratis y que los voy a poner como Python, por ejemplo. Los voy a poner en mi website del homeschooling esta semana. Muchos de estos programas, que son programas computacionales altamente sofisticados, que están hechos para niños, son muy importantes porque realmente te enseñan otro idioma. Es un idioma que yo no entiendo, ni siquiera puedo hablar de lo único que puedo poner el link en mi página web. Pero es otro idioma y es el idioma de la computación y el idioma del futuro. Así que mi hijo ha estado aprendiendo este idioma y hace juegos, videojuegos y después los juega. Por un ratito se aburre rápidamente de su propio videojuego. Le gusta más hacer videojuego que... Pero bueno, cuando digo también prohibido, no significa que yo estoy encima molestándolos todo el día y regañándolos si ven algún videojuego, sino que al contrario, eh, es algo, es una ley de la casa. Y yo personalmente como mamá no compro videojuegos para que ellos jueguen tampoco en, en grupo. Ok, y ya son las 7, así que tengo que terminar pronto. Voy a ver si puedo terminar los últimos dos mitos grandes del homeschooling. Los padres no están calificados para enseñar. Ok. Bueno, este es un tema difícil porque aquí hay muchos diferentes lados. Hay mucha gente que dice que hay padres que no están calificados, hay padres que creen que están calificados, otros padres creen que no están calificados. Bueno, es un tema difícil. Aunque tú no tengas una calificación secundaria o de la universidad, no significa que no puedes hacer homeschooling. El homeschooling puede ser un proceso colaborativo muy importante y flexible. Significa que lo puedes hacer en familia, significa que puedes tener tutores. Yo, por ejemplo, personalmente, no estoy calificada para enseñar matemáticas, pero tengo dos hijos que aman las matemáticas, mi hija mayor y mi hijo menor. Y bueno, lo único que puedo proveerles en este minuto a mi hija mayor son clases de la Universidad de Matemática a la cual ella asiste, y a mi hijo más chiquitito, clases online de matemática. Ahora, esto es importante, yo no estoy calificada para esto, pero sí estoy buscando continuamente recursos para que mis hijos aprendan lo que les guste y desarrollen pasiones importantes como esta pasión por las matemáticas, por ejemplo. Así que es muy importante que la calificación, en mi punto de vista, la calificación más importante para enseñar en el hogar es que los padres crean en sus hijos, tengan fe en sus hijos son gente inteligente, los amen muchísimo, sean primero padres
primero los quieran y les den amor y cariño. Y los niños cuando tienen amor y cariño es muy difícil que su cerebro no se desarrolle, eh, se desarrolle en completamente. Y estoy diciendo de niños que están en diversos niños, no solo niños a lo mejor de padres músicos, no solo niños de padres matemáticos, no solo niños de padres, pero estoy hablando de cualquier tipo de padre. O sea, si tú amas a tu hijo y, y hay una comunidad que existe, por eso las comunidades alrededor de los homeschoolers son tan importantes, porque si tú no tienes alguna calificación o tú no puedes darle alguna materia a tu hijo, ofrecer algo, entonces tienes que tener un grupo de apoyo. Y esto es muy importante. Hay grupos de apoyo aquí en Estados Unidos que son cooperativas, donde literalmente los niños están casi como en una escuela. O sea, así, hasta eso han llegado aquí, en el sentido de que los padres eligen lo que se les va a enseñar a los niños. Pero bueno, este es un tema eh, bien delicado porque hay mucha gente, hay padres, los únicos padres que no están calificados para enseñar son los padres que son abusivos, donde el niño se siente mal, donde el niño se siente abusado, donde el niño está siendo abusado. Esos padres no están calificados para enseñar ni para hacer homeschooling, porque una de las cosas más importantes es que los padres tengan esa sanidad mental y mantengan mental y físicamente a los niños aprendiendo. El mito más grande del homeschooling, y con esto voy a terminar hoy, este es el mito que más me gusta a mí. Los niños educados en el hogar no socializan. ¿Dónde socializo? ¿Qué hago? ¿Cuándo van a socializar mis niños? A menos que tú tengas a tus hijos encerrados en un closet con llave, los niños van a socializar. O sea, es imposible. Y si los tienes encerrados en un closet en un llave, significa que no debes hacer homeschooling. Entonces, es muy extraño que los niños que son educados en el hogar y vengan de familias saludables, que los aman y quieren que estén bien y que tengan salud mental y física, es muy raro que los niños no socialicen. Este es uno de los miedos más grandes que las familias enfrentan cuando deciden educar en el hogar a sus hijos. Pero la realidad dice que los niños educados en casa, contrario a la creencia de las masas, son sociablemente mucho más adaptados que los niños que van a la escuela. Y bueno, este es un tema súper grande y yo creo que voy a hacer todo un videito sobre esto, un videito adicional, pero para responder cortamente este mito, los niños educados en el hogar socializan más porque ellos socializan, no están en grupos como en las escuelas, divididos por clase social, divididos por edad, divididos a veces hasta por género. Entonces, cuando tú divides a los niños de manera masiva, los niños aprenden un tipo de socialización solamente, que es socializar solo con su grupo. Este es un mito de que los niños educados en el hogar no socializan. Al contrario, los niños educados en el hogar socializan con todo el mundo, porque el mundo es su escuela, el mundo es su clase. Por lo tanto, si están con un bebé en la casa, los niños van a estar socializando con el bebé. Si salen y hay un abuelito en la casa o los abuelitos te están enseñando algo y son parte del homeschooling, van a conversar con el abuelito y así van a poder conversar con todos los abuelitos que encuentren en su vida y todos los niños de diferente edad. Entonces, como no son agrupados necesariamente con niños de su misma edad por los primeros 12 años de su vida, que son, o por los primeros 12 años de su vida, que son algunos de los años más importantes para aprender la socialización. Entonces los niños en el hogar socializan incluso mejor. Entonces, bueno, pero este tema es un tema súper amplio y voy a hacer todo un videito sobre la socialización, porque mucha gente ha preguntado sobre cómo socializan los niños que se educan en el hogar.